Y violencia de género considero que es cualquier ataque, ya sea ofensa verbal o insulto o golpe hacia otra persona, independientemente de su sexo. Y en cuanto a las mujeres, yo considero que es cuando se les invalida su opinión, desde ese momento, desde que le dice un hombre, obviamente, a una mujer de que no, es que tú no puedes opinar sobre esto, o tu opinión no cuenta, o tú ni sabes. Desde el momento en el que invaliden una opinión, ya estás siendo violentado, o sea, estás violentando a la otra Yo persona. entiendo, pues, es el maltrato hacia una persona por el simple hecho, bueno, en nuestro caso, en las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Y es algo bastante triste, la verdad, es algo bastante serio. Pues principalmente yo pienso que sigue existiendo mucho machismo, mucho favoritismo hacia actividades fuertes o pesadas que las mujeres no podemos hacer, y de ahí pues los hombres como que se agarran para invalidar eso y para decir, no, pues una mujer, antes se sabía más que la mujer era el sexo débil, ahora pues por todo lo que ha pasado, la empatía, etcétera, pues es como que ya no es tan débil, pero sigue siendo ese machismo, incluso en las empresas, organizaciones o lugares donde la mayoría de personal es hombre, siempre como que si no violentan a una mujer, tratan de acosarla. Y a mí me ha pasado muchas veces que cuando intentan enamorarme para llegar a otros puntos y yo de plano como que no, ya desde ahí como que el trato a veces empieza a cambiar, de que ya no son amables ni amigables contigo ni cariñosos, sino de que te empiezan a tratar de faltar al respeto en el sentido de que ay, que no sé qué, o, o simplemente te hacen a un lado. Y también está mal porque yo creo que viene desde casa esa parte, en el sentido de que es que tú como niño te tienes que defender y no puedes dejar que una mujer te haga tal cosa. Es que tú como hombre no puedes llorar porque no eres niña, entonces todo el mundo puede llorar, todo el mundo puede sentir, no porque seas hombre o mujer va a ser diferente. Y pienso que la sociedad misma es la que se encarga de, sí, decir, pobrecita, cuando una mujer está en un problema, pero cuando la están viendo dentro de ese problema y pueden ayudarla, no hace nada. Simplemente, ahí se lo buscó porque siguió con fulanito, o ella se lo ganó porque salió así, o ella se lo buscó y cuando no es así. Entonces la sociedad. Igual a los crímenes de odio hacia por el simple hecho de ser mujeres, o igual también podría ser el hecho de los celos, porque hay muchos hombres, muchas parejas que cuando la mujer los termina, ellos están resentidos y pues ahora sí que hacen como crímenes pasionales, como dicen, por el simple hecho de ser mujer. Yo siento que son los feminicidios. Yo creo que lo primero que hay que hacer es nosotras mismas como mujeres tratar de ayudarnos, eh, comentarnos las situaciones que pasan, acercarte con la persona a quien más confianza le tengas para poder exponer la situación, depende de qué tan grave sea, y de ahí partir de soluciones, o sea, todo el tipo de soluciones que pudiese haber, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Supongamos que en mis casos, yo cuando estaba más chica estaba viendo catecismo y yo me acuerdo que fui en falda, pero era en falda short. Y entonces en una parte de la calle pues no había nadie, sí había muchas casas, pero como era muy temprano no había nadie. Y había como un caminito donde estaba un niño, un muchacho deshiervando, no sé. El caso es que cuando yo pasé, este niño me empezó a decir cosas y me empezó a gritar, a chiflar y a decirme qué bonita, que no sé qué. Y en eso pasó mi abuelita. O sea, pasó una vecina que le dijo que era mi abuelita y por eso el niño se fue, o sea, me dejó en paz. Pero pues el niño traía un machete, o sea, la persona, digo niño porque en ese momento era una niña, pero traía un machete, y si mi abuelita, la señora de la tienda, no hubiese pasado, yo creo que quizá en ese momento no estaría aquí. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlas muy en cuenta y siempre tratar de, si no estar acompañada, tener algo como con lo que defendernos o no demostrar miedo, porque siempre he pensado que el miedo es algo que ellos perciben. Incluso yo soy una persona que consumo tabaco y a veces solo voy fumando en la calle, no porque quiera fumar, sino porque pienso que cuando es muy tarde y salgo del trabajo, pues si cualquiera se me acerca, simplemente le pongo mi cigarro en el cachete o donde sea, y con el simple, en lo que él se entretiene con el, pues yo ya corrí. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en las peores cosas que nos pudiera pasar. Entonces yo creo que lo principal es acercarnos a quien más confianza tengamos, explicarle la situación, el problema, y de ahí tomar medidas, y también pues hacer conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que nosotros generamos hacia las otras personas. Yo siento que hay que ser más empáticos porque hay muchos centros donde se protegen a las mujeres, donde
se les ayuda y lamentablemente pues no siempre se les da la ayuda o se les da, ¿cómo se llama?, el tiempo para escucharlas, y simplemente ahora sí que le dan carpetazo a su caso y es muy lamentable. Considero que sí, totalmente mi respuesta es sí, porque yo pensé que desde niños, desde chiquitos se nos inculcan cosas, se nos enseñan así como tienes que aprender a comer de todo desde niño, así también hay que aprender a respetar. ¿Y desde dónde empiezan? Supongamos un ejemplo, una situación entre una hermanita y un hermanito, y deduzcamos que les inculcan que el niño tiene que jugar carritos y la niña tiene que jugar muñecas. Y si el niño quiere jugar sus muñecas y la niña quiere jugar carritos, los papás lo regañan porque las muñecas no son de niños y los carritos no son de niñas. Entonces desde ahí estamos invalidando el sentimiento o la intención del niño de querer jugar a lo que él desea. Igual al momento de decir, es que ella es mi hermanita, yo la tengo que proteger, los enseñan a que como son mujeres, tienes que cuidarla siempre de todo. Y pues una mujer la mayoría de las veces se puede cuidar sola, pero les empezamos a insertar en el chip de que una mujer depende mucho del hombre o necesita mucho del hombre, que cuando crecemos es como que hay muchos hombres, y yo me imagino que se han topado con el que es que sin mí no vas a poder hacer nada, o sin mí no vas a poder hacer esto, o sin mí no vas a lograr tal cosa. Claro que sí podemos, o sea, todos podemos todo. Y también considero que los padres de familia, sobre todo los padres, tienen muchísimo que ver en el sentido del, igual el machismo es un papel muy importante en este aspecto, porque tú como hombre no puedes dejar que una mujer te sobaje, que te insulte, que te pegue, porque pierdes autoridad como hombre, ya no das esa figura de autoridad que tienes. Entonces ellos sienten que por ser hombres tienen que tener así como que la figura más fuerte o tratarnos mal o hacer como que ellos son el principal papel en todo aspecto. Y pues hay que enseñarles a los niños desde pequeños que una mujer se les trata bien, que hay que respetarlas, que si una mujer ya no desea estar en algún punto con nosotros, no podemos obligarla, que si una mujer en algún momento nos dice que no, pues simplemente es no y no cuestionar el por qué el no, simplemente respetar esa decisión y tratar de educarlos para que en ningún momento de su vida traten mal a una mujer. Y el típico ejemplo es cómo te gustaría que a ti traten a tu mamá. Y aunque muchos niños o hombres, jóvenes, etcétera, dicen, no, es que yo no trato así a mi mamá y lo que sea, pues quizá tu mamá no, pero cómo te comportas alrededor también es algo muy importante, y cómo tratas a las demás personas y sobre todo al género opuesto también habla mucho, y considero que tiene un peso muy importante en la educación para poder inculcar a niños que sepan respetar más adelante a las mujeres y respetar en general. Siento que la educación no juega un papel en eso de la violencia de género, ya que hay personas que, como dicen, que tienen educación, que han estudiado en las mejores escuelas, tienen los mejores puestos de trabajo, las mejores carreras, y aún así han hecho de menos a una mujer, incluso las han violentado y en casos más graves las han asesinado lamentablemente. Pues principalmente yo creo que los medios de comunicación son muy importantes, tienen un peso muy grande y a veces lo que hacen no es correcto. Sabemos de muchísimos casos, miles de feminicidios que han quedado impunes, otros muchos que ni siquiera se publican, que ni siquiera se saben, que las propias mamás de los pueblos, de las ciudades, de los fraccionamientos son las que tienen que mover sus manos y meterse más a buscar a sus hijas, porque la autoridad no hace nada, las noticias muchas veces no las dan como realmente son, solamente dicen lo que les conviene. Los medios de comunicación muchas veces yo considero que por la paga que les dan o por el puesto en el que tienen que estar les piden omitir información, entonces a veces omiten, distorsionan, disfrazan y te cuentan otras cosas para que tú creas una cosa que realmente no es, y de ahí empezamos a partir y echar culpas de que fue culpa de ella, de que fue culpa de él. Entonces muchas veces no son honestos. Deberíamos empezar igual por trabajar con integridad, con honestidad, defender de verdad a la mujer, que es lo que se quiere hacer. El feminicidio no es un tema sencillo, no es algo de lo que se hable abiertamente con todos, porque mucha gente también dependiendo de su edad no lo entiende, no lo apoya, no está de acuerdo, piensa que las feministas son unas locas que solo se dedican a destruir, pero pues quizá destruyamos cosas allá afuera, pero cuánto nos han destruido sus palabras, sus acciones,
sus gestos, la forma que nos han tratado, las veces que nos han excluido, etcétera. Entonces, la violencia igual parte de ahí, desde el momento en el que empieces a decir o levantar falsos sobre una mujer, estás violentándola al decir cosas que claramente no son como tal. Y también pienso que la violencia puede pasar en los dos géneros, tanto en hombres como en mujeres, pero ocasionalmente y mayormente somos las mujeres las que más pasamos por eso. Sinceramente siento que hay muchos medios de comunicación que intentan disfrazar los hechos de feminicidio y así, diciendo de que no, la mujer hizo tal cosa. Por ejemplo, cuando una mujer sale y lamentablemente la asesinan o la violan y así, pues dicen, no, salió a tal hora y así, pues incluso ponen de que cómo iba vestida y todo, como si el simple hecho de usar, no sé, un vestido corto o shorts y así, pues da pie a que nos hagan lo que nos hagan, porque hay personas, hay mujeres que llegan a salir incluso con faldas largas y lamentablemente igual pues las violentan mucho los hechos, incluso llegan a justificar a las personas, al hombre, cuando sucede un feminicidio. Pues sobre esta pregunta no tengo mucha información, la verdad no le he tomado el tiempo necesario a investigar. Afortunadamente no he tenido que llegar a ese extremo de buscar ayuda a tal punto, ni he tenido que pasar por la situación de ayudar a una amiga a buscar ayuda, pero creo que sí sería muy importante que esos tipos de números y de fundaciones o ayudas estuvieran muy al alcance de nosotras, estuvieran pegados los carteles donde sea, que haya anuncios, que haya publicidad para que más gente lo sepa. Incluso estaría muy padre que de repente pasen en las escuelas a dar ese tipo de información y a decir dónde podemos buscar ayuda y a quién podemos recurrir. Centros de atención a mujeres, también en Facebook están los grupos de mujeres donde entre todas nos cuidamos, donde hablamos de que no, pues si sucede algo pues lo ponemos en el grupo de Facebook. Incluso en los grupos de Facebook también hay psicólogas que están dispuestas a ayudar gratuitamente a las mujeres que han sufrido de violencia de género o que sufren de violencia de género. Yo creo que, como dije hace un momento, es muy importante el ámbito de la educación, desde casa, desde la escuela. Es muy importante hacernos ver que todos valemos los mismos, tanto hombres como mujeres. Los hombres hacemos cosas que a veces las mujeres no pueden, como por ejemplo a veces cambiar un tanque de gas, etcétera, y las mujeres complementamos cosas que los hombres no pueden hacer. Como por ejemplo, nosotras somos muy objetivas en el área de la limpieza, de los detalles, cosas que los hombres no tienen muy en cuenta. Y entre esos pequeños detalles hay que hacer las diferencias de que somos iguales, porque tú haces cosas que yo no sé y yo hago cosas que tú no sabes. Y los dos nos complementamos. Tú no vales más por lo que ya viviste, por lo que ya pasaste, ni yo valgo más por lo que sé o por lo que estoy pasando. Y pues realmente estaría también bien que desde que somos chicos se nos inculque esto y también se nos dé la información necesaria conforme vamos creciendo, depende del nivel académico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle a un niño pequeño que trate de, con justicia e igual a su hermanita, a su prima, etcétera, a decirle a un adolescente que el hecho de golpear a una mujer en una relación o porque te haya dicho que no, está mal. Entonces hay que tener esas diferencias en cuenta, usar las palabras adecuadas, usar los ejemplos correctos, no disfrazar las cosas como, supongamos que en este caso no, o sea, hay casos reales que han pasado, hay situaciones que han pasado que pueden usar de ejemplo para no llegar a tal situación como es un feminicidio. Entonces, desde ahí dejar atrás nuestros pensamientos machistas, y hablo en general porque hasta hay mujeres que incluso llegamos a tener alguna vez pensamientos machistas, y pues erradicar el machismo principalmente. pues primero que nada, felicitarlas por lo fuerte que han sido al llegar hasta aquí. El hecho de pasar por diversas situaciones y no buscar una salida fácil es de felicitarse, de agradecerse, de reconocerse, porque no todos tenemos esa voluntad ni tenemos esa madurez o esas ganas o esa fuerza de salir adelante después de cierto tipo de sucesos. He tenido amigas que han sufrido violencia, yo he sufrido violencia en una relación,
y con mi antigua pareja llegábamos en el punto de que él se ponía en la cocina cuando discutíamos y hasta que yo no discutiera con él no se quitaba. O sea, era como que teníamos que salir peleados totalmente de la cocina. Nunca me golpeó, la verdad, sí me llegó a levantar la mano, pero nunca me golpeó. Pero sí rompió cosas en mi casa como la lavadora. O sea, yo tenía un bate porque vivía sola y el bate era como para protección para mí. Entonces, hasta para eso, viviendo sola tenía que protegerme y viviendo con alguien también tenía que protegerme porque ese alguien en cualquier momento yo podía convertirme en la lavadora o en la pared. Y yo se lo conté a mis amigas después de que pasó el suceso y fue como que, ¿por qué no nos dijiste antes? ¿Por qué no nos los contaste en ese momento? Y pues verdaderamente no lo haces por miedo, no lo haces por vergüenza, no lo haces por que te critiquen, porque te juzguen, porque te digan, es que ¿por qué estás ahí? Si ya te dijimos que no, que te está haciendo mal. Pues sí, pero pues muchas veces una enamorada no se da cuenta de lo que pasa. Uno cree que la gente puede cambiar, que puede mejorar, que los podemos ayudar y creo que es el peor error que podemos cometer, el creer que somos salvadoras. O sea, no. Si una persona nos interesa, etcétera, y vemos que sus actitudes con nosotras son agresivas o desde el verbalmente son ofensivas, mejor no, porque al final las que vamos a salir lastimadas somos nosotras. Entonces, a esas mujeres que están pasando por eso o por otro tipo de situación donde implica violencia, donde implica violencia de género, donde las hacen a un lado, donde las excluyen, pues hablar, yo creo que hablar siempre ha sido la solución. Y quizá no hacerlo público en un medio, pero sí acercarnos a quien más confianza le tengamos y empezar a partir desde el inicio para solucionar el problema. Porque al final, si no solucionamos el problema por nosotras, el problema lo van a terminar con nosotras. No se queden calladas principalmente, que si sufren de algo, pues puedan hablarlo con la persona, con su persona de confianza y que a la más mínima falta de respeto, al más mínimo celo de que, ¿con quién estás hablando? De que, pásame tu contraseña, pues son ahora sí como dicen red flags y pues también que no se dejen a la primera falta de respeto, ahí queda.